Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde usted se encuentre y donde usted nos pueda ver. Estamos aquí, desde Quito, Ecuador, pero lo más importante desde Pichincha, y no solamente desde la provincia de Pichincha, sino desde Radio Pichincha Universal. Contentísimos de que Frecuencia Política, prácticamente en su quinta temporada, pueda tener una casa nueva, y esta casa es la de los pichinchanos y las pichinchanas. Esta casa es la que ha permitido que no se cierren las voces de manera diversa en el análisis de la economía, de la política, de la sociedad, de la cultura ecuatoriana, y podamos seguir teniendo a Frecuencia Política con ustedes. Contentos, insisto, de estar aquí en Frecuencia Política. Decirles y hacer un poquito nada más de historia con este programa de opinión, análisis noticioso, donde también incluso compartimos lo mejor de la música del mundo. Este es un programa que surge en una iniciativa de radio de la Asamblea Nacional cuando Gabriela Rivadeneira era su presidenta. Esto ya son aproximadamente 4 años. Luego, por motivos además de delicadeza con la audiencia, pero con el manejo de la cosa pública, cuando decidimos aceptar la candidatura para postularnos como candidatos para la provincia de Pichincha como su asambleísta, dejamos evidentemente el espacio radial. Luego pasamos a una radio privada, de la cual en pocos meses en este gobierno de los Aires de Libertad nos cerraron el programa porque la línea editorial no coincidía con el gobierno. Volvimos nuevamente a la Casa de la Asamblea Nacional y en los últimos meses estuvimos bajo una iniciativa muy interesante que desde estos mismos micrófonos les invitamos a seguir, www.radiolacalle.com. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque esto nos permitió que no nos dejemos censurar desde los espacios, digamos, comúnmente conocidos, desde aquellos que tienen un dial, desde aquellos que pueden estar en la televisión, ¿no es cierto?, que sigue siendo uno de los espacios de más alta penetración para analizar economía, para analizar política en la sociedad ecuatoriana. Y esta vez, hoy, siendo 15 de julio y siendo las 16:06, estamos muy contentos de saludarles desde estos micrófonos, desde Radio Pichincha Universal en la 95.3 para fundamentalmente Quito y el noroccidente de Pichincha en el dial de 94.5. Muy contentos, insisto, con estar con ustedes. Esta descripción que estamos haciendo de cómo está estructurado este programa no estaría completa si no les contamos el día de hoy. Ya la próxima simplemente lo haremos, pero si no les contamos el día de hoy cómo está estructurado esta propuesta, que además parte, si ustedes quieren, de colectivos ciudadanos. Nosotros no cobramos absolutamente un solo centavo, digamos, por hacer esto. Es un trabajo que lo hacemos de manera muy grata, con mucho cariño para la ciudadanía de todo el Ecuador, porque también nos pueden seguir a través de las redes sociales, pero particularmente para las habitantes de Quito y de la provincia de Pichincha, a quienes también tengo el honor de representar en la Asamblea Nacional. El programa es un programa dedicado al análisis de lo mejor del ámbito noticioso, tanto en la economía como en la política y en el ámbito sociocultural. Cuando podemos, lo hacemos también en el ámbito de los deportes. Para poder amenizar, siempre solemos compartir una o dos canciones de lo mejor de la música, no solamente latinoamericana, ecuatoriana, sino mundial. Escogemos un grupo, escogemos un cantante, sea este hombre o mujer, y compartimos con ustedes uno o dos, canciones, según también nos lo permita. Luego tenemos un ejercicio editorial todas las semanas y el plato central es un invitado o invitada con el cual analizamos las distintas coyunturas. En un país donde las coyunturas cambian tan dinámicamente, esto es lo que hacemos. Y finalmente terminamos con un espacio de redes para que se sepa lo que está haciendo en redes, cuál es la tendencia o las tendencias que han marcado la semana, y tenemos también el Minuto ODS. Cierro diciendo que este programa tiene también la colaboración de Fernando Ramírez, a quien ya doy la
la palabra para que saluden la producción, Paulina Enríquez en la coproducción y el manejo de redes, María Belén Proaño en el manejo del Minuto DS, y estamos muy contentos y muy agradecidos, no solamente con las autoridades del gobierno de la provincia de Pichincha, sino con Cliciani Neira, la productora general de Radio Pichincha Universal, y el trabajo siempre tesonero de Carlos Minango y Andrea Cataña en los controles máster. Así que contentos, insisto, de estar nuevamente al aire por el canal de Pichincha Universal. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Pavel, buenas tardes y muchas gracias a toda nuestra audiencia y los ya casi 400 personas que están conectadas solo en la cuenta de Facebook de Radio Pichincha Universal. Recordarles que el día de hoy ustedes nos escuchan, como lo dijo Pavel, por la 95.3 en la capital de todos los ecuatorianos y por la 94.5 en el noroccidente de Quito. También nos puede sintonizar vía web por www.pichinchauniversal.com.es, y si está en redes sociales y si está en Facebook, hágalo a través de facebook.com/Pichincha Universal. Muchísimas gracias por su audiencia, muchísimas gracias por estar con nosotros en todos los diales que hemos estado en todo este periplo de lo que ha sido Frecuencia Política. Hoy estrena su 5ª temporada con un invitado de lujo y con temas importantes para la ciudadanía. Y rápidamente sobre eso, para saber qué pasa actualmente en el ámbito político, económico, social y en los temas judiciales de nuestro país, son algunos de estos temas que han generado interés de la ciudadanía. Esto de aquí lo abordaremos en este programa junto al expresidente Rafael Correa Delgado. No sin antes dar paso al editorial de esta semana. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis en Frecuencia Política. El editorial de Pavel Muñoz. Cinismo. Desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables. Esa es la manera en que el diccionario de la Real Academia Española define a cinismo. Y creo que es una de las mejores formas de describir lo que está pasando alrededor del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Es cínico que quienes apoyaron alegremente una consulta popular para dar paso a la elección popular de las y los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana hoy no los dejen trabajar, solo por el hecho de que las personas electas no son de su simpatía. Y es aún más cínico que quienes actuaron a su antojo, incluso con errores y excesos desde esa institución estatal, hoy lancen una desesperada campaña para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además del cinismo, ¿qué es común a estas dos posturas? Claramente el miedo y el rechazo a que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social haga su trabajo y colabore en la reinstitucionalización del país. Dado que las y los nuevos consejeros no pertenecen a la crema innata de la sociedad ecuatoriana, y como su buen nombre no ha sido confirmado ni propagado por el discurso oficial y sus medios de comunicación, sus potenciales acciones aterran al grupo de poder dominante. Les da pánico el debate y peor aún una posible decisión contraria al famoso candado constitucional para no revisar lo actuado por el sacrosanto Consejo Transitorio. Les molesta que se realicen los concursos para nombrar autoridades definitivas en las instancias de control y las demás entidades estatales. Les parece inaudito el solo análisis sobre la capacidad que tenía o no tenía el Consejo Transitorio para evaluar, cesar, declarar vacancia constitucional y nombrar nuevos jueces en la Corte Constitucional. Y claro, también están radicalmente opuestos a que bajo la competencia de control social se rompa el direccionamiento y se investiguen denuncias contra aquellos que hoy concentran el poder del Estado. Que no quede duda, el problema no es del señor Tuárez, ni el señor Gómez, ni la señora Almeida. El problema es del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como tal. El problema es que sus miembros fueron electos y no designados, y por lo tanto han perdido control pleno sobre su agenda. Alguien no quiere que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actúe. Adivinen quién. Ahora bien, lo dicho no me exime de dos comentarios finales. El primero es crítico contra el nuevo Consejo de Participación y su presidente, y consiste en haberse dejado marcar la cancha por las élites políticas y ciertos medios de comunicación. Y el segundo comentario insiste en pedirles que no cedan, que no claudiquen,
Ya mucho daño se le ha hecho al país en estos 2 últimos años. Parar la debacle es ya un buen primer paso para recuperar el sentido y horizonte de futuro que se ha perdido. Sin embargo, estoy seguro que recuperar ese sentido y ese horizonte de futuro sí lo podemos hacer. Y el protagonista tiene un solo nombre: el pueblo ecuatoriano. El editorial de Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política, la entrevista de la semana. Gracias, efectivamente tenemos un invitado de lujo al que agradecemos, el expresidente Rafael Correa. Compañero, tuve la dicha y honor de también ser parte de su equipo de trabajo como secretario nacional de planificación y antes de haber estado encargado del proceso de reinstitucionalización y recuperación del Estado. Expresidente, compañero, bienvenido, qué bueno y gracias por atender esta invitación de Frecuencia Política, presidente. No, gracias a ti, Pavel, por la invitación, gracias a Pichincha Universal, un inmenso abrazo a Pichincha y a toda la patria. Qué gusto verte, al menos por esta vía, y como tú lo dices, tuvimos el privilegio de tenerte en nuestro gobierno, y tú eres testigo presencial de cómo hasta arriesgamos la vida por luchar contra la corrupción, trabajamos 7 días a la semana, largas jornadas, para sacar al país adelante, y lo transformamos en una década, para ahora escuchar tantas calumnias, para escuchar tanta manipulación, tanta difamación, y qué bueno que sobrevivan medios como Pichincha Universal, el cual cerraron, no olvides, cuando ganamos las elecciones en Pichincha, cerraron Pichincha Universal, pero qué bueno que al menos por este medio podamos en algo superar ese blindaje mediático sin precedentes en la historia del país. Pero cuántas contradicciones, ¿no? Los que defienden la libertad de expresión son los que cerraron Pichincha Universal. Los que defienden la democracia son los que quieren eliminar el Consejo de Participación, porque es la única instancia del Estado que aún no pueden controlar. Los que defienden los derechos humanos son los que aplastan esos derechos, persiguen a gente inocente, utilizando a la justicia como instrumento de persecución política. Pero de todo aquello vamos a hablar en este programa. Gracias nuevamente, Pavel, por la invitación. Y sí le pido a Pichincha y al país entero que esté muy atento, porque por la falta de información nos manipulan. Bolívar decía: no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia, y nos mantiene el desconocimiento con la falta de información. Esta es una manera de vencer esa barrera. No, el agradecido ni siquiera soy yo, expresidente, sino que el agradecido es el pueblo pichinchano y el pueblo ecuatoriano, porque una voz como la suya nos permite tener más información, saber cuáles son las verdaderas intenciones detrás de las acciones políticas y económicas de los 2 últimos años que básicamente nos han asumido en un desgobierno, donde ya vamos a ver algo de indicadores, no solamente económicos, sino lo que está pasando con la opinión ciudadana, una opinión que cada vez confía menos en el gobierno y cada vez cree que hemos perdido sentido de horizonte. Presidente, le planteo una entrevista dividida en 2 segmentos, el primero más corto respecto a la economía y el segundo más sustancioso respecto a lo político. Seguramente querrá abordar más en eso, pero permítame una pregunta general de la cual yo creo efectivamente lo que usted señaló. El presidente en ese momento, Rafael Correa, había anunciado al país retirarse, estar con su familia, acompañar la educación superior de sus hijas y su hijo, pero ha tenido que volver a la política. ¿Por qué, expresidente? Bueno, creo que es evidente el porqué, pero yo quisiera recalcar que esto lo dije en el 2014. Por decisión del partido tuve que aceptar de regañadientes que se reformara la Constitución para que haya reelección indefinida, en la cual creo. Yo creo en la libertad de elegir a quien nos dé la gana, si la postulación no te garantiza la elección. Es el pueblo ecuatoriano que decide aquello, pero puse como condición una transitoria en que me prohíban a mí y a los asambleístas que aprobaron esa reforma y que se beneficiaban de ella, que les impidiesen esa transitoria, que nos impidiese participar en esas elecciones, por la ética política que siempre hemos mantenido. Pero mi intención era retirarme definitivamente de la política, dejar esa puerta abierta. ¿Sabes por qué? Mira la ingenuidad. Porque si llegaba un candidato nuestro, que en este caso fue Moreno, y no le permitiesen gobernar, tuvieran el temor de que yo pudiera presentarme en el 2021. Entonces era una especie de garantizar la gobernabilidad. Pero créeme que mi intención era retirarme incluso definitivamente de la política. Estaba verdaderamente cansado, creí que había cumplido con mi patria, y creo que cumplí con mi patria, pero tenía que cumplir con mi familia, porque es familia a la que les gusta esto, ¿no? La parafernalia, el estar en las fotos, los delirios de grandeza. Mi familia siempre fue muy sencilla. Mi esposa 10 años siguió como profesora de primaria, mis hijas apenas acabaron
colegio, como eran buenas alumnas, ganaron becas del gobierno francés y se fueron a Francia a estudiar, pero me lo han dicho, no es que lo creo, precisamente porque ya no aguantamos más tanta seguridad, tanta exposición, etcétera. Entonces creí que le debía algo a mi familia, esos fueron los motivos fundamentales para decir hasta aquí no más, hasta el 2017 y retirarme de la política. He tenido que regresar, ¿por qué? Porque jamás imaginamos una traición como la que se ha vivido, jamás imaginamos un rompimiento de la democracia, que no solo es el referéndum, no solo es la vacancia constitucional o un verdadero golpe de Estado. Se rompió la democracia desde que el tipo incumplió, Lenín Moreno, el programa de gobierno. Aquí en Europa no le entienden porque es imposible. En España sería imposible que gane el PSOE y aplique el programa del Partido Popular. Es imposible. No dura un día ese gobierno. En Ecuador pareciera que los locos somos nosotros por decir, oiga, esto es un fraude, ¿no? Esto no es democracia. Entonces se rompió la democracia de ese momento, pero además ver con tristeza cómo en 2 años nos han retrasado décadas tratando de destruir ya patológicamente, obsesivamente, todo lo hecho por la Revolución Ciudadana, lo mucho de bueno hecho por la Revolución Ciudadana, y ya en lo concreto, en lo personal, en lo humano, ver cómo se persigue a compañeros, a hermanos de camino, como Jorge Glass, honesto, ¿no? No me gusta ponerme ejemplo, pero yo tengo 25 juicios penales, hace 2 años solo trabajo para pagar abogados. Gente que ha tenido que salir del país como Ricardo Patiño por un discurso. Tú mismo creo que tienes 6, 7 investigaciones de Contraloría. Yo tengo 25 juicios penales y otros 25 investigaciones de Contraloría hechos de paso. Fernando Alvarado por tonterías, pero por cosas aberrantes ya. Entonces también por esa persecución a mis compañeros he tenido que volver a la arena política contra mi voluntad, pero obviamente tenemos que defender la verdad, tenemos que defender nuestro gobierno, tenemos que defender al país y tenemos que defender a nuestros compañeros honestos. Lo hemos dicho, expresidente, que efectivamente hay gente que a veces malinterpreta como si solamente fuera o como si se tratara de una traición a personas, cuando en realidad fue la traición a un proyecto político y a la propuesta que esa fuerza política hizo en elecciones y que ganó las urnas. Permítame ir con algunas pequeñas preguntas en lo económico, que seguramente el desastre económico también es algo que ha motivado que usted siga vigente con su voz de análisis y su voz de alerta. No sé si voy a poder tener claridad en las personas que nos siguen en redes sociales, pero esta es una visión extendida del crecimiento económico. La economía ecuatoriana 2014-2015 tiene una profunda crisis por caída de los precios de nuestras materias de exportación. Pero ya cuando usted está en el gobierno, presidente, y cuando sale, deja claramente una tendencia de crecimiento en la economía, de crecimiento, de aumento en la economía. Pero esto no ha logrado sostener el gobierno. De hecho, estamos con previsiones, y aquí les acompaña nada más otro gráfico, y con eso termino, de Diario El Expreso. Incluso Diario El Expreso tiene que mostrar ya una gráfica así, donde en este último trimestre hemos crecido solamente al 0,6%. ¿Por qué, presidente? ¿Por qué lo que se empezó a hacer bien y recuperar esa profunda crisis del 2014-2015, este gobierno ha hecho todo lo contrario? Una precisión, mi querido sociólogo, no es crisis. La definición de crisis en economía es una profunda recesión, es decir, de crecimiento de 4 o 5% con grandes desequilibrios que normalmente se reflejan en tasas de inflación de más de 2 dígitos. En Ecuador nunca sucedió aquello. En los peores momentos, que fue el año 2016, ya no pudimos evitar de crecer 1.5%, pero solo el terremoto nos hizo decrecer 0.7, 0.9, no recuerdo exactamente. Perdimos 2 litigios contra Occidental y contra Chevron, que nos costaron 1.1 del PIB, pese el terremoto, pese el desplome de los precios del petróleo. Yo lo tuve el primer trimestre del 2016 a menos de $20. Financieramente era mejor no producir, se perdía produciendo, pero teníamos que cumplir con compromisos, ¿no? Y tuvimos la apreciación brutal del dólar, ¿no? Más estos juicios que se perdieron a nivel internacional. Pero si no nos perdían esos juicios, si no había el terremoto, no decrecíamos, pero ya no pudimos más. Sin embargo, el último trimestre del año ya entregamos una economía en crecimiento que siguió creciendo en el 2017 y siguió creciendo en el 2018 a menor ritmo, pero fue por la inercia de nuestro gobierno. Pero con estos ineptos, porque no hay otra palabra, que no han hecho nada en 2 años, que se pusieron a decir por politiquería que la economía está en crisis y que todo ha sido corrupción, ¿quién va a venir a invertir en un país que está en crisis y donde todo es corrupción? Y lo decía el mismo presidente de la República, que el 2019 vamos a decrecer, pero sin ningún factor externo. Se ha recuperado el precio del petróleo, está más $60. Pura y simple ineptitud, pero no solo eso,
se están acumulando grandes desequilibrios como en el sector externo, donde tenemos inmensos déficits, porque eliminaron aranceles, porque eliminaron, se fueron al bobo aperturismo que destruye producción nacional, así que las consecuencias pueden ser mucho más graves. Con esta precisión, déjame contextualizar también otra cosa, ¿no? 2015-2016 tuvimos desaceleración económica, y en el 2016 una recesión. Duraron unos 6, 8 trimestres la recesión, duró. Pero en los 10 años, Ecuador duplicó en términos nominales el tamaño de su economía. Recibimos una economía de 48 mil millones de dólares y entregamos una economía de casi 100 mil millones de dólares. En términos reales, la economía creció cerca del 40%. Nuestro promedio de crecimiento, tú tal vez estás más al día en eso, fue 3.6%, un punto más arriba que el de América Latina. Fuimos los campeones regionales, pero no lo digo yo, esta es la estadística, esto no se puede engañar. Y la estadística de la CEPAL. A nivel latinoamericano, en reducción de pobreza, en mejora de la equidad, disminución de la inequidad, medida sobre todo por el coeficiente de Gini. En otras cosas fue en inversión. La otra vez, en su ignorancia, Moreno, por tratar de hacer quedar mal, dice, me parece que en Italia, ¿no?, o en Francia, que Ecuador en estos 10 años gastó 305 mil millones de dólares en gasto corriente. Y quiere hacer creer a la gente que gasto corriente son salarios. Salario es una partecita del gasto corriente. Gasto corriente es el que sirve para el funcionamiento del Estado. Los libros, las vacunas, las medicinas, el mantenimiento de carreteras, etcétera, ¿no? Se gastó 305 mil millones, que en 10 años es un promedio de 30.500 millones de dólares, que es aproximadamente, acabamos con 100 mil millones de PIB, empezamos con 41 millones, pone 80 mil millones de PIB promedio estos años, 30 mil millones, 80 mil millones, estamos hablando de un 38% más o menos de gasto público PIB, que es cercano al promedio de Estados Unidos, pero aquí nos hacen creer que es excesivamente grande. Y si fuera excesivamente grande no significa ineficiencia. Dinamarca, uno de los países más desarrollados del mundo, tiene más del 50% de gasto público PIB. Sudán, uno de los países menos desarrollados del mundo, tiene 12, 13%. El gasto público con respecto al PIB no es una medida de eficiencia como nos ha hecho creer, es pura ideología. Depende de cada país. Si un país no garantiza la educación pública, va a tener menos gastos, pero no significa que tiene más bienestar. Pero volviendo a la idea central, Moreno dice 305 mil millones se fueron en gasto, fue el gasto público total, y 70% dijo, fue gasto corriente. ¿Ya? Nos está dando la razón, pues significa que 30% fue inversión. Esos son niveles sin precedentes. Eso significa que invertimos cerca de 100 mil millones de dólares, y es correcto eso, hasta 2016 invertimos 100 mil millones de dólares. ¿Sabe lo que es eso, Pavel? Eso es 10 mil millones por año, promedio. Antes la inversión pública era 2 mil millones. En promedio hemos invertido 5 veces más que antes de la Revolución Ciudadana. La gente dirá, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué es eso de inversión? Inversión es esa carretera, esa escuela, ese hospital, esa hidroeléctrica, ese puerto, ese aeropuerto. Y significa riqueza, es lo que no se consumió. Y aquí otro punto importante, y fue una discusión que tuve en Twitter con este señor Jorge Rodríguez, supuesto economista y miembro de la Comisión Anticorrupción, que decía que la deuda externa había subido mucho. En nuestro gobierno subió de 13 mil millones, con una economía de 48 mil millones, cerca del 27%, ¿no?, a 27 mil millones con una economía de 100 mil millones. Eso en el 2017, al final del 2016 era 25 mil millones, un 25%, pero bueno, acabamos casi en el mismo nivel. Entonces pasamos de 13 mil millones a 27 mil millones, eso no es discusión, son datos oficiales. El incremento ha sido 14 mil millones en deuda externa, pero 100 mil millones en riqueza. Significa que con la Revolución Ciudadana el país fue 86 mil millones más rico. Somos 86 mil millones de dólares más ricos. Cuando hablamos de estas cifras abstractas, la gente se pierde. Les insisto, esa es la escuela para tu hijo, la escuela del milenio, que la ignorancia llamó elefantes blancos. Son las carreteras con las cuales ya te puedes desplazar con seguridad y con mayor rapidez, incluso las empresas, los productores. Son las hidroeléctricas, son los puertos, son los aeropuertos, es toda la infraestructura, la unidad de policía comunitaria, toda la infraestructura que ahora tiene el país. Somos 83 mil, 13 mil y 14 mil, 86 mil millones más ricos gracias a la Revolución Ciudadana. Esa es la transformación
que tuvimos en estos 10 años. Y eso es lo que la gente advierte como principales retrocesos, expresidente. De hecho, no solamente el dogma de la austeridad, sino básicamente lo que ya podría ser austericidio. El hecho de haber bajado la inversión pública como lo han hecho, ahora también ha golpeado la inversión privada, incluso en las empresas, digamos que son de administración del Estado, no porque el Estado lo buscó, sino por el daño que hicieron algunos banqueros de este país, como el caso de TC Televisión, por ejemplo. Ahora, incluso en esas empresas, quieren, sobre pretexto de la austeridad, sacar a gente afuera. No sé si eso le merece algún comentario, presidente, pero lo más importante es decirle, si es que efectivamente el Ecuador, como así lo fue, tuvo la inversión más alta respecto a su Producto Interno Bruto en América Latina, lo que tenemos hoy, presidente, de no haber inaugurado escuelas, sino incluso decir que son elefantes blancos, de no estar poniendo plata para el mantenimiento de las obras viales, de estar afectando como están afectando incluso en la compra de insumos a los hospitales. ¿Cuál es, en términos de desarrollo, el retroceso que se genera para un país? Porque da la sensación que a veces fuera un conflicto político, pero el retroceso de desarrollo que se le está generando al país es inmenso. El conflicto es político, porque las políticas públicas y económicas dependen de quién tiene el poder. Cuando lo tuvo la Revolución Ciudadana, eliminamos la tercerización, casi triplicamos los salarios, se inauguraron hospitales, escuelas, gratuidad, medicina, porque gobernaba el pueblo ecuatoriano, pues. Ahora, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Se eliminan las becas, se vuelve a la flexibilización laboral, se suben los servicios básicos, se sube la gasolina y se bajan impuestos los ricachones y abren la economía para que los grandes importadores hagan su negocio. Cada vez liberalizan más el sector financiero, el sector bancario, que está rompiendo récords de utilidades en una economía en recesión, y son las cosas que la gente no entiende. Es más, lo asume como normal, que en el año 2018 creciéramos solo 1%, los salarios solo crecieran 3%, pero las utilidades bancarias crecen 40%, y lo vemos como normal. Y luego llega a la brillante conclusión que el problema son los altos salarios, no los altos costos financieros, y lo vemos como normal. Por favor, a despertar, pueblo ecuatoriano, Pichincha, que me está escuchando. Ustedes son tal vez la provincia de mayor cultura política del país. Eso es inaceptable, pero nos lo dicen como natural y lo aceptamos como natural. Y la prensa, pues, que es de ellos mismos, de los banqueros, de las élites, repiten y nos convencen de algo no solo absurdo, intolerable. Que nos digan que el problema son los altos salarios, no los altos costos financieros. Pero volviendo a tu pregunta, la austeridad, eso es lo que se llama el dogma de la austeridad, que es política tonta, es economía tonta. Se ha aprobado en todas partes del mundo. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué la siguen imponiendo? Ya les voy a explicar por qué. Ya no es política económica, es economía política, la política detrás de la economía. Pero volviendo a la idea inicial, ¿no? ¿Por qué es economía tonta? O sea, economía es sencillo, la complican ciertos economistas, pero esa es la importante. Una cosa es crear medios de producción, riqueza, etc. Otra cosa es tenerlos y no utilizarlos. Y eso es lo que está pasando en el país. ¿Acaso los ecuatorianos no sabemos trabajar? Pues el desempleo está aumentando. Sin embargo, la capacidad instalada de las empresas es subutilizada. Se trata de un problema de coordinación, ¿sí me explico? De coordinación, esa es la macroeconomía en el corto plazo. ¿Cuál es el mejor mecanismo de coordinación? La moneda, ¿no? Entonces, si tú inviertes, no solo que estás creando una carretera, le estás pagando a ese obrero que hizo la carretera, y ese obrero con esa plata se va a comer un sándwich en el restaurante al lado de la carretera, y el tipo del restaurante al lado de la carretera, con ese ingreso, va a comprar pan va a comprarle harina al agricultor, y al agricultor con ese ingreso va a irse tal vez a un fin de semana a otro recinto, a un hotel, y con eso el hotelero va a ir a comprar nuevamente a otro lado, y se reactiva la economía. Lo contrario, que es lo que están haciendo, deprime la economía. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque a esta gente no le interesa pues el bienestar. Le interesa son los negocios. El Fondo Monetario es el representante del capital privado, sobre todo el capital financiero, y representante de los países hegemónicos, sobre todo Estados Unidos. No nos engañemos. Entonces, por eso tienen que decir menos gasto público, porque eso ¿qué significa? Más negocio para el sector privado, cualquier excedente de garantía de pago de deuda, y más aperturismo, importar, como que si algún país se ha desarrollado en historia importando. Te desarrollas con producción, con empleo nacional, con innovación, no importando, no existe ese país. Pero en todo caso, ¿a quién beneficia esos negocios? A los grandes importadores que están en el gobierno, pero obviamente a los países que no venden las cosas, que son los países hegemónicos. Esa es la economía política
detrás del dogma de la austeridad, que es una perfecta tontería. En todos lados ha fracasado. Tengo la incluyendo Ecuador. Exactamente, tengo la ingrata tarea de controlar el tiempo para que no se nos quede muy débil el bloque de la política. Y le hago una última pregunta sobre este tema, presidente. Una economía mal manejada adopta la cereza del pastel y es implementar el paquete del Fondo Monetario Internacional. Usted ya ha dicho, dentro de esos dogmas está la apertura comercial. El año anterior cerramos con un déficit mayor a 500 millones de dólares. Eso significa que estamos sacando más dólares de la economía por importaciones y esto al final es complicado para la dolarización. Una reforma laboral que puede ser nefasta, y usted señalaba un tema, un país que no produce y solo se dedica a importar, a ratos da la sensación que más bien tiene que bajar la LANFOR, y están queriendo que entremos de manera sin criticidad, digamos, Alianza del Pacífico. Sus comentarios finales sobre estos temas en el bloque económico, presidente. Yo le he dicho, Pavel, el bobo aperturismo, que es la Alianza del Pacífico, miren lo que hicieron, sacrificaron UNASUR, el sueño de la patria grande, cuánta mezquindad, ya no hay visión. No hay visión de país, nadie te habla de desarrollo. Te habla del día de mañana, si el impuesto tanto, nadie te habla de desarrollo, hacia dónde íbamos. El país tenía con la Revolución Ciudadana una ruta clara, ¿no? Procesos integrales de educación inicial, educación básica, educación secundaria, la universidad, las becas para posgrados, todo integrado, ciencia, tecnología, en el área educativa, lo mismo te puedo decir en salud, en seguridad ciudadana, y hacia dónde queríamos ir. Semplaes tenía las metas, los hitos, año por año, todo eliminaron por esa obsesión patológica de destruir todo lo que sea Correa, porque incluso una derecha inteligente no hubiera eliminado esas cosas. Y entre las cosas que eliminaron la integración, que le llamamos integral, como la de UNASUR, que no era un mercado, era construir la patria grande. Teníamos el Consejo Sudamericano de Defensa, el Consejo Sudamericano de Salud. Solo eso ahorraba a nuestros países miles de millones de dólares porque coordinábamos las compras de medicamentos. Teníamos la planificación conjunta para ciencia, tecnología, que es tan caro, y tantos otros proyectos. Todo eso lo echaron al traste. ¿Para qué? Para ir a la Alianza del Pacífico, que lo único que busca es un gran mercado, lo único que busca es convertirnos en consumidores, pero es una mezcla fatal. Nosotros no tenemos, eso es lo que la gente no entiende. México, Chile, tienen moneda nacional. Cualquier problema externo deprecian la moneda y equilibran, se protegen. Nosotros no tenemos moneda nacional. Desdolarización, un tipo de cambio fijo extremo, junto al bobo aperturismo, es la fórmula del desastre. Están poniendo en riesgo la propia dolarización. Y para acabar, un comentario final. Incluso, tú mencionaste flexibilización laboral, incluso si eso diera resultados, que no da, yo hice mi tesis doctoral sobre eso, estudios econométricos sobre el impacto de la reforma del Washington Consensus, del consenso de Washington en crecimiento y en otras variables, y la que peor resultado daba era la flexibilización laboral por diferentes motivos, ¿no? Porque no hay capacitación, etcétera. Pero incluso si diera resultado, se pierde más de lo que se gana, porque lo que en verdad da resultado en el largo plazo para el desarrollo no es que si tú puedes votar más fácilmente a un trabajador, es el bien moral, la base, los valores, los principios. Esos son los fundamentos para el éxito de una sociedad. Y basar la rentabilidad de la empresa en explotación laboral es sencillamente inmoral. Y eso no se entiende. Y los economistas no lo entienden. No es que no es hacer cuentas, se trata ya de cuestiones subjetivas, de valores, y eso no lo entienden muchos economistas. 16:37, Quito, Ecuador, lunes 15 de julio, conversando con este invitado de primera, Rafael Correa Delgado, ex presidente de la República del Ecuador. Minutos, un corte de segundos nada más para el segundo bloque, lo político. Análisis, opinión e información. Esto es Frecuencia Política. Desde ya advierto que seguramente nos va a quedar corto el tiempo, tanto que conversar con el expresidente y el tema de lo político. Primero una pregunta general también, expresidente, de manera general. El mismo libreto, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, el tema de la persecución política y el lawfare. Usted compartía, de hecho, en sus redes sociales un último estudio que básicamente da cuenta de esto. Efectivamente, un mismo libreto para acallar a los líderes y las lideresas del progresismo, porque la derecha volvió con ansias de venganza y evidentemente harán hasta lo humanamente imposible para que el pueblo no recupere el liderazgo de sus propios países, presidente. Persecución política. Eso es clarísimo, Pavel, aquí no hay coincidencia, es una estrategia regional que la han preparado durante mucho tiempo porque no podían vencernos en las urnas. Y para ir al caso ecuatoriano, ¿no?
Bueno, el vicepresidente constitucional casi 2 años preso, no le han encontrado un solo centavo. Pero en el caso de Alianza País y Revolución Ciudadana, nos acusaron de ser financiados por la FARC, nos acusaron de ser financiados por narcotráfico, nos acusaron de ser financiados por Venezuela. Dijeron que Odebrecht puso presidente, todavía estamos esperando que lo demuestren. Y ahora resulta que nos han financiado sobornos, y sobornos del 2012 al 2016. Y que yo soy el cabecilla porque hay una hoja Excel, dijeron $100,000 y $5,000 por unos cantantes, y autorizó RCD. O sea, si ponía PM, te ibas preso tú, porque es Pavel Muñoz. Por Dios, ya basta. Dicen que han encontrado 60,000 hojas. La verdad es que conozco lo que dice la prensa. Nosotros no hemos visto la información y la prensa sí lo ha visto. Pero si son 60,000 hojas de una persona, no puede ser posible pues del 2012 al 2016. ¿Cuántos días laborables hay? Ponle 250. En 4 años, 1,000 días laborables. 60 hojas por día. ¿Quién puede hacer eso? Pero una sola persona que ni conozco por si acaso. Y mira las contradicciones. Dicen 2012, 2016. 2012 vicepresidente era Lenín Moreno, pero ni lo nombran. 2016 era candidato a Lenín Moreno, ni lo nombran. Y resulta que Pamela Martínez y su asistente Laura Terán dejaron de trabajar en la presidencia en el 2015. Pero dice, de acuerdo a las versiones de prensa, que ha encontrado 60,000 hojas en un computador de Laura Terán en la presidencia del 2012 al 2016. Las mentiras caen por su propio peso. Pero se trata de lawfare, estos razonamientos no sirven. Ya la prensa, porque el lawfare tiene 2 componentes, ha sido bastante estudiado, ¿no? La persecución judicial, la judicialización de la política, 2 componentes. La prensa, que primero te hace linchamiento mediático, y ya a nadie le queda duda que tú eres culpable, como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Venía el bombardeo y después venía la infantería para hacerte pedazos en tierra. Entonces primero está el linchamiento mediático, el bombardeo de la prensa, y luego los jueces solo toman nota por lo que dijo la prensa, más las presiones que tienen. Por ejemplo, en estos momentos están amenazados con una evaluación y dictan cualquier cosa. Entonces, no nos pueden derrotar en las urnas, tratan de derrotarnos vía judicial, hacernos perder la libertad, hacernos perder nuestra reputación. Pero mira cómo serán de fuertes nuestros procesos, que en 2 años, en el caso ecuatoriano, 4 años en el caso argentino, 4 años tal vez en el caso, 3 años en el caso brasileño, no han podido destruir la reputación de Cristina, la reputación de Lula, la reputación de este servidor. Y Evo sigue siendo opción en Bolivia, digamos, a pesar de todo el tiempo que lleva, con los grandes logros económicos que ha generado para una economía que ha tenido niveles como los ecuatorianos de inclusión y disminución de pobreza. Pero si Evo pierde las elecciones, lo meten preso. Efectivamente. Aplican el lawfare. Porque cuántas acusaciones bárbaras, falsas ha tenido, pero cuando tú estás en el poder te puedes defender de alguna manera. Cuando te traicionan, ¿no? Y tú sales sin poder, yo salí sin ningún poder, con la conciencia tranquila, las manos limpias, queriéndome retirar, ¿no? Tal vez con mucha ingenuidad. Entonces, cuando no tienes el poder y te empiezan a atacar de esta forma, ¿cómo te defiendes? Además del blindaje mediático. Tenemos 2 años de un discurso único. A un expresidente habría que preguntarle qué es lo que más le duele cuando ve estos retrocesos. Seguramente la respuesta será todo, pero hablamos de lo económico. Los retrocesos institucionales, presidente, ¿cuánto golpean? Se trabajó con una constitución que se dijo, y no nosotros, digamos, en toda América Latina, en todo el mundo, incluso se estudia como una constitución de avanzada, con algunos avances en todas las materias. Incluso, no sé si usted estaba tan pendiente, hasta la desconcentración, para lo cual hicimos regiones, distritos administrativos, para que coincida la política pública en el territorio. Todo eso están echando, digamos, por la borda. ¿Cuánto duele la desinstitucionalización y qué es lo que usted cree que es lo más terrible de esta desinstitucionalización que vive el país? Te agarra el alma. Tú te refieres a la microplanificación. Exactamente. Planificábamos en zonas, ¿ya? Distritos, circuitos y hasta subcircuitos, en el caso de seguridad ciudadana. Y todos le echaron atrás, y mira las consecuencias en seguridad. Y la macro planificación, donde Semplades, que también se encargaba de las zonas, distritos y circuitos, tenía las metas de aquí a 5 años, 10 años, donde queríamos llegar, los recursos que se necesitaban. No hay país que se haya desarrollado sin planificación. Pero yo no sé por qué los neoliberales tontos les apesta tanto la planificación, si las que más planifican son las transnacionales. Son cosas que no se entienden, ya a nivel de religión esto, no es a nivel ni siquiera político, ya son fundamentalistas religiosos. Asumen el neoliberalismo como una religión y con sus dogmas. Pero duele, cada día es un dolor, ¿no? Y cuando tú sientes la patria, y la patria es tu proyecto vital, te desgarra el alma. Por ejemplo, anteayer, enterarse de que suspendieron las becas para los chicos de alto rendimiento, el grupo de alto rendimiento. Tú sabes que con nosotros los chicos pasaban un solo examen, era todo meritocracia para entrar a universidades,
y el 0.5% más alto se los becaba a la universidad que quisieran ir en el extranjero y accedían a la mejor universidad del mundo. Y la manera de cambiar las cosas, que todos tengan oportunidades en base a los méritos, no en base a la palanca, a la plata que se tiene, etcétera. Lo acaban de suspender. Cuando es un incentivo a la excelencia. Mira cómo se desarrolló Corea, Singapur, siendo devotos de la excelencia. Aprendamos lo que ya recorrieron el camino. Pero aquí no se entiende nada. Cada día es un dolor, pero tal vez si me preguntas qué es lo que más me ha dolido, dos cosas. UNASUR, ese sueño de la patria grande, que es una miopía histórica, esta gente pasará al basurero de la historia. O sea, ¿quién puede oponerse a la integración? Si creían que la habíamos manipulado a los gobiernos de izquierda, bueno, cambien eso, pero no destruyan la integración. Y lo otro, Yachay. Yachay para mí es el proyecto más importante, no del Ecuador, de mi gobierno, de la historia del Ecuador. Sin ciencia, tecnología, sin talento humano, sin una cultura e innovación, no saldremos de su desarrollo. Eso era Yachay. ¿Qué dijo la ignorancia? ¿Qué dijo Lenín Moreno? Y todavía creyéndose sarcástico, ¿no? O sea, te muestra su torpeza. Que Correa ofreció que Yachay iba a ser la mejor universidad del mundo y no lo es. Pero ni siquiera graduaba a sus primeros estudiantes. El tiempo de maduración de una universidad para ponerse en rango mundial es de 20 años, hay estudios al respecto. Pero el que no sabe habla cualquier tontería. Entonces ya están destruyendo Yachay porque nunca quisieron Yachay. La mediocridad nunca quiso las nuevas universidades, querían repartirse ese presupuesto. Yo te puedo decir que entre las muchas cosas que duelen, la desinstitucionalización, derogar el impuesto verde, que era un impuesto ecológico, suprimir las becas para el grupo de alto rendimiento y tantas otras cosas, lo que más duele tal vez es UNASUR y Yachay. Bueno, respecto a Yachay, incluso ya está dentro de los incumplimientos del propio gobierno. No sé si ya vendieron el avión presidencial y construyeron la famosa discoteca en Yachay, que es lo primero que fue a ofrecer cuando estuvo el tren playero y el puente en Guayaquil. O sea, todo un demagogo, pero ¿cómo se puede soportar a alguien así? Le quitaron toda seriedad a la política y se acabó el periodismo en Ecuador, porque si yo hablaba tantas tonterías, ¿te imaginas cómo hubieran crucificado? Pero como acá les repartió el gobierno a los medios de comunicación, cubren absolutamente todo. Nos reunimos con estudiantes de Yachay y nos manifestaban que cerca de 40% es la reducción del presupuesto de inversión para este año en Yachay y efectivamente están matando uno de los proyectos más importantes de la historia del país. Porque un país que no trabaja... Yo tengo contacto con profesores de Yachay. No te imaginas el desprestigio. Eran profesores de todas partes del mundo, eran los mejores embajadores del Ecuador. Ahora la decepción es enorme, muchísimos se han ido y vuelve la mediocridad, que tienen que ser ecuatorianos. Ciencia ecuatoriana es una contradicción. Por definición la ciencia es universal, pero vienen de nuevo con toda esa tontería los mediocres de siempre. Volvimos a la mediocridad. Efectivamente, expresidente, tal vez el tema que ha copado la atención noticiosa en las 2 o 3 últimas semanas es el Consejo de Participación Ciudadana. Primero, desde que en ese entonces candidato consejero, el señor Tuárez, se había inscrito, además no sé si usted tiene claro este dato, expresidente, la propia inscripción del candidato Tuárez pasa por votación unánime del Consejo Nacional Electoral Transitorio, porque cuando a él le inhabilitan sobre pretexto de que había estado, cosa que él denunció, inscrito en una tienda política como el socialismo, él denuncia eso, presenta la impugnación, el CNE hace el análisis, elevan ese informe al Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio y por unanimidad votan a favor de esa candidatura. No se dice nada de esa candidatura, pero el momento que ya tienen que empezar a ejercer a él, al señor Gómez y a otros más, quieren, digamos, entorpecer su trabajo. ¿Al final es un caso personal o es que lo que molesta es lo que pueda o debe hacer ese Consejo de Participación? Pero es obvio, Pavel, y tú lo sabes. Yo sé que estás cumpliendo con tu rol de entrevistador, pero no caigamos en esos detalles. O sea, si Tuárez no tenía ningún problema aparente ni real para inscribirse, lo hubieran inventado. ¿Cuál es el problema real? Que después de ordenar como a vaca lechera durante un año, inconstitucionalmente, esa innovación institucional que hizo la Revolución Ciudadana, la Constitución de Montecristi, con aprobación del pueblo ecuatoriano, que fue el Consejo de Participación, que no viene de la nada, para ver, hagamos un poco de historia. Antes, ¿cómo se elegían las autoridades de control? En el Congreso, el espacio más politizado. Entonces no se elegían los mejores, sino los que mejor amarraban, pues. Era el pacto: a ti te doy fiscalía, a ti te doy contraloría, pero tú no me revisas esto y tú no me revisas esto. Y se ponían de acuerdo. Eso fue hasta el inicio de nuestro gobierno. Para separar la politización de la elección de autoridades de control, es que se hizo el Consejo de Participación Ciudadana. Y jóvenes que me escuchan,
Vean la Constitución. Ni siquiera es el Consejo directamente el que elige. Designa comisiones ciudadanas para cada concurso, el de Contralor, el de Fiscal. Y por concurso de mérito. Ah, pero Poli, el sistema no es perfecto. Pero se olvidan que Poli estaba antes de que existiera el Consejo. Poli fue secretario de Administración de Lucio Gutiérrez. Es mucho más cercano a Social Cristiano que a nosotros. Yo me llevaba bien con Poli, pero no conozco su casa, su familia. Me invitó al matrimonio de su hija, nunca iba a esa clase de eventos. No te puedo decir que es un amigo, tan solo un conocido. Pero es poco menos ahora que un dirigente histórico de la Revolución Ciudadana. Entonces es mentira. Y por el caso de Poli se agarraron para decir que todos los funcionarios estaban mal elegidos. ¿Me puede decir en el país quién estaba más capacitado para ser presidente del Consejo de Judicatura que Gustavo Yal? Doctor en Derecho de la Sorbona, de París. Ahora, mira todo lo que le hicieron a Juan Pablo Pozo, jugando con la reputación de la gente. Una vez lo agredieron en su casa, lo agredieron en el estadio con su hijo, porque dijeron que había fraude. Ahora los que denunciaron el fraude pactaron con el gobierno. Son los principales acólitos de la denuncia de fraude, son los que hoy votan a favor del gobierno. Pero te das cuenta, Lazo, creo, no reconocían a Moreno, dijeron que había fraude, que le robaron la elección, y hoy pactan con ese presidente que no reconocen. Qué burla al pueblo ecuatoriano, pero qué daño que le hicieron a esa gente. Y se agarraron de eso para, con la trampa del referéndum inconstitucional de febrero del 2018, hacer votar a la gente de forma totalmente manipulada. Eso es inválido, por inconstitucional y por falta de información. La Corte Constitucional de Suiza acaba de derogar un referéndum por falta de información, el resultado de un referéndum por falta de información. Pero en todo caso, se apoderaron del Consejo de Participación con gente nombrada a dedo por el presidente Moreno, hicieron lo que les dio la gana, y cuando no les sirvió, ahí sí hay que cerrar el Consejo, hay que eliminarlo. Qué cara dura. Y cuando vieron que perdían las elecciones, que no podían controlar ese Consejo, controlan todo menos el Consejo, entonces querían descalificar a los consejeros, quitarles atribuciones, y por último empezó la persecución judicial. Fíjate, creo que tienen un mes en funciones, menos todavía. Tienen 4 juicios penales, tienen instrucción fiscal ya abierta, tienen una amenaza de juicio político, amenazas directas de la ministra de Gobierno o del Interior, ¿cómo se llama esta señora? María Paula Romo, amparos constitucionales. ¿Por qué? Porque no lo controlan, eso es todo. Y tienen terror que denuncien todas las trapacerías hechas por los transitorios, además de algunos casos de corrupción que ya están en conocimiento del Consejo. A nuestra audiencia debo decirle que se nos está acabando el tiempo, cosa que les va a pesar a ellos. A ustedes el agradecimiento, son, según si no estoy mal, casi las 12 de la noche ya. Gracias por atendernos. Tengo una pregunta final, pero una que me llega en este momento. A ver, te puedo hacer una reflexión rapidita. Pero por supuesto, presidente. ¿Y por qué les apesta tanto el Consejo? Porque antes porque como tú bien dijiste, no son apellidos de abolengo, ¿no? Entonces, como dijo Trujillo, necesitaban nombres. Ellos decían que los concursos estaban mal hechos. Es tan fácil como eso, Pichinche, escúchenlo. De los 7 consejeros transitorios, ¿son 7 o son 9? Son 9, 9 consejeros transitorios. No, 9 consejeros transitorios. Ah, los transitorios. No, 7. Espérate, no, son 7, tienes razón. 7 consejeros transitorios. Pregunten quién de ellos alguna vez participó en un concurso, en uno. Nunca. Y hoy hacen campaña para cerrar. Abolengo, ¿no? Y a abolengo me refiero no solo a la familia aristocrática, sino a la partidocracia, a los profetas de la componenda como Trujillo. Ellos tienen que ser designados. Nunca participaron en un concurso. Esa es la realidad. Eso es lo de fondo. Que por fin, con la Revolución Ciudadana, llegaban los de a pie. Llegaban como dicen el Papa Francisco, los descartables de la sociedad. Llegaba la gente por sus méritos, no por su abolengo, por las argollas, y a esta gente que siempre llegó de esa manera, le fastidiaba todo eso, y por eso quieren eliminar Consejo de Participación y tantos avances institucionales que tuvo el país. Con las disculpas a nuestra audiencia, le pido 2 respuestas cortas para 2 impresiones, la una a la mía y la otra la que decía llega por redes. Dice, me llega por redes sociales, en Gama TV los empleados no cobran con regularidad sus sueldos, y ahora en TC Televisión se habla de posibles despidos, incluso de periodistas, no por austeridad, sino para ser reemplazados por otros, los del establishment. ¿Alguna reacción tal vez sobre esto, presidente? No, lo segundo es indignante, no es imposible aceptar eso, por favor. Si yo estuviera ahí los acompañaría en la huelga, es imposible. Lo primero, también nosotros nos atrasamos con Gamavisión, porque lo que no se dice es que Gamavisión ya perdía plata con los propios Isaías, y que cuando nosotros incautamos el canal, como pasó con otras empresas de Isaías,
Se pusieron a boicotear pues todo, a quitarnos auspiciantes, a quitarnos licencias, etcétera, y se perjudicó grandemente el programa, pero hicimos lo posible, seguramente con errores. No todo sale bien, pero tratando siempre de proteger a los trabajadores, a los seres humanos. Ahora es una pena porque son como instrumentos, ya no me sirve este voto. O sea, ya el ser humano es lo último. Y lo que me dice de esa televisión realmente es intolerable. Y mi última pregunta, el futuro cercano, próximo a la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana da una muestra de que está absolutamente viva, ganando como gana, por ejemplo, Manabí, por ejemplo, Pichincha, las prefecturas, pero ya cuando se hace el balance de en dónde realmente se participó y la cantidad de votos que se sacó, Partido Social Cristiano me parece que sacó el 12% de votación y la Revolución Ciudadana el 10%. ¿Qué tan viva está la Revolución Ciudadana, expresidente? Tú lo has dicho, vivísima, porque nosotros no pudimos inscribir candidatos 5 días antes, todavía no sabíamos si podíamos inscribir candidatos. Muchos de nuestros dirigentes fueron con otros partidos. Participamos con compromiso social y 30% de la población hasta el final de la elección no sabía que era Revolución Ciudadana. No me permitieron regresar al país para hacer campaña. ¿Te imaginas si yo podía recorrer todo el país como hizo Nebot? Ese es el terror que tienen, pero gánenlo en las urnas, no haciendo trampa, no jugando con el pueblo ecuatoriano. No sé si se dan cuenta, Ecuador, cómo nos han engañado. Dijeron que había sobreendeudamiento. Ellos mismos acaban de desmentir con los comentarios que presentaron al fondo. Que había crisis económica. Ahí están los datos, son datos duros. Que todo estaba mal construido y todo lo mal construido lo quieren privatizar. O sea, las mentiras caen por su propio peso. ¿Y cuánto engañaron? Que se le iba de las manos la frontera, total inseguridad. Es porque Correa tenía un pacto con el narcotráfico, construyó un puente para el narcotráfico. ¿Quién va a ser tan estúpido para construir un puente para el narcotráfico? Ese es el tercer eje vial que Colombia se atrasó y ya mismo lo acaba. Se le van en la mano a la cárcel porque eliminaron el Ministerio de Seguridad, porque el Ministerio de Interior volvió a ser todólogo, antes era solo de la policía, volvió a ser todólogo y hermano es una politiquera, porque redujeron el presupuesto de la policía, porque eliminaron el Ministerio de Justicia, porque cerraron la escuela de guías, estamos profesionalizando los guías, se le va en la mano a las cárceles. ¿Qué es lo que dicen? ¿No creen estúpidos? Es que Correa tenía un pacto con las bandas y nosotros hemos roto ese pacto. Vuelvan al pacto nomás, no sean malitos. Estamos menos mal así. Aguantemos el pacto porque no haya tanta sangre. Todo ha sido así durante estos 2 años y ya la gente se ha dado cuenta. Pero si me pregunta, y con la sinceridad que trato de acompañar, con la que trato de acompañar todos mis actos, yo sí estoy un poco decepcionado. Porque la gente sí debió reaccionar más rápido y con más fuerza. Sí, los grandes culpables son los medios de comunicación. El nuevo opio de nuestros pueblos. ¿Cómo nos ha engañado estos 2 años? Diciendo mentiras, y algunas veces diciendo verdades, pero parciales. Si yo paso en un noticiero solo los goles que se ha comido Messi, lo hago pasar, en los últimos 10 años, lo hago pasar como el peor jugador del mundo. Pero no estoy diciendo toda la verdad, porque metió muchos más goles de los que se comió, y es el mejor jugador del mundo. Eso es lo que ha hecho la prensa estos 2 años. Entonces la gente tiene que reaccionar, y con la Constitución en la mano, mandar a la casa este gobierno nos va a destrozar, acabar de destrozar, además de lo que ya está sucediendo con los derechos humanos y con gente inocente que se encuentra perseguida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, expresidente. Muchísimas gracias por ser parte de este primer programa de Frecuencia Política aquí en Radio Pichincha Universal. Hemos roto redes, al menos para este programa. Usted no, ustedes tiene una gran cantidad de seguidores, pero cerca de 4,000 visitas. El programa se retransmite por la cuenta Pavel Muñoz de Asambleísta en Facebook Live los días miércoles, así que vamos a romper récord de sintonía. Se nos queda mucho en el tintero, pero evidentemente le agradecemos mucho. Medianoche allá para usted. Disfrute también del verano, eso también le podemos decir, el país no le deja, pero muchas gracias por estar con nosotros, expresidente. Gracias a ti, Pavel, felicitaciones por tu programa, mucha suerte. Felicitaciones a Paola Pavón, a la prefectura de Pichincha y a toda nuestra provincia de Pichincha. Gracias a que ganamos Pichincha, tenemos este canal de expresión. Si no, no tendríamos manera de superar el blindaje mediático. Muchas gracias a todos, querido país, y un abrazo inmenso. Le transmito los abrazos y los saludos que recibe y terminamos rápidamente un breve corte y vamos con redes aquí en Frecuencia Política. El análisis y la opinión continúa en las redes. En Twitter y en Facebook somos @FrecuPolítica. Muchísimas gracias, tenemos 3 minutos para terminar, se nos faltó saludar a Ronnie Mayorga, también muchísimas gracias por estar en los controles. Qué gran equipo el de Pichincha Universal. Lastimosamente no hemos podido hacer el programa como está pautado originalmente, porque evidentemente el invitado ameritaba que le demos todo el tiempo. Pero Paulina Enríquez, ¿qué dicen las redes sociales?
Buenas tardes, Pavel. Buenas tardes a nuestra audiencia. En las redes sociales se ha estado topando un poco el tema de las movilizaciones, pero adicional a esto nosotros les queremos invitar al foro de análisis crítico del acuerdo del FMI 2019 que se realizará en la Universidad Técnica de Quevedo. Esto será el día viernes 19 a las 11 horas en el auditorio principal de la universidad. Entre los panelistas está Pavel Muñoz, Pablo Dávalos, José Andrade, Gustavo Camacho y Diego Martínez. Así que les esperamos. No puedo sino volver a agradecer, e insisto, a los pichinchanos, a las pichinchanas, porque este espacio les pertenece a ellos, el abrirnos las puertas para que, haciendo la información que nos corresponde, ustedes vieron, cuando entrevistamos, cuando hacemos opinión, tratamos de diferenciar los dos roles con un único objetivo, poner al servicio de ustedes lo mejor del análisis noticioso, lo mejor del análisis político y económico. Muchísimas gracias al equipo que hace Pichincha Universal y nos vamos a ver en este espacio el próximo lunes a las 4 de la tarde. Un gran abrazo a todos y a todas. Un abrazo y les esperamos el día miércoles por la retransmisión a las 21:30 por Pavel Muñoz, asambleísta. Gracias. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.